Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía el día de hoy de este programa. El día de hoy vamos a tener un tema pero muy importante, que es el que tiene que ver con los diezmos. Muchos se preguntan acerca de los diezmos, son temas de discusiones inagotables en todos los ámbitos de la vida. Las personas preguntan mucho acerca de esto, algunos lo cuestionan, algunos lo ven como una forma correcta de agradar, otros como una forma de provisión, y cada uno de ellos pues tendrá su motivo. Más sin embargo, a la luz de las escrituras vamos a tratar la manera de explicar parte de lo que es este tema, pero también vamos a enfocarnos en la primera vez que se habló de alguien que aportó un diezmo. Así es de que vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo número 14, versículos del 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieren los jóvenes y la parte de los varones que fueren conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de tomar en cuenta tu palabra para poder, Señor, establecer en nuestra vida la forma correcta de conducirnos. Te pedimos, Señor, por todas y cada una de las personas que escuchan este mensaje, que nos abras el entendimiento para poder llevar a cabo, Señor, todo lo que en tu corazón está con cada uno de nosotros. Te pedimos también, Padre, por los que están enfermos, los convalecientes, las personas que necesitan de ayuda. Y ahora también te pedimos, Señor, para aquel que no te conoce, que nadie salga vacío, que siempre busquemos del arrepentimiento y nos acerquemos a Dios. Si alguien nunca lo ha recibido, que se arrepienta de corazón y que en esta ocasión Dios, que es grande en misericordia, siempre le perdonará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios nuevamente. Este lugar se convierte en la casa de Dios cuando usted escucha la palabra. Así es de que vamos entonces a aprender acerca de este tema. Bueno, vamos a verlo primero. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, se refiere a Abraham. Vamos a dar un poquito de retrospectiva. Abraham venía de derrotar a 5 reyes, los cuales habían derrotado primero a 4. Y estos habían estado sometidos durante mucho tiempo. Entre ellos, claro, no estamos hablando de reyes que unos eran buenos y otros eran malos. Todos tenían intereses particulares y no eran personas o reyes que en sus gobiernos adoraban a Jehová. Simplemente eran reyes mundanos que vivían en la zona de Canaán, aquella zona que Dios le había prometido a Abraham dársela como tierra prometida. Ahora, dice que la tierra estaba ocupada, entonces se refiere a todos estos reyes. Establecimos también de que esta se convertiría realmente en una guerra para aquella época, como una guerra mundial. Las civilizaciones no eran muchas, pero sabemos perfectamente que ya estaban diseminadas a lo largo de todo lo que es el continente europeo y asiático, parte del continente africano. Muy probablemente ya habían personas en esta área de América, pero enfoquémonos en el hecho de que hubo una guerra. Después de esta guerra, se sabe de que Lot fue llevado prisionero por el rey Kedorlaomer y en ese caso le tocó que intervenir a Abraham al darse cuenta que su sobrino estaba cautivo. Cuando Abraham se enfrenta a esta situación con 318 hombres, Dios lo respalda y le da la victoria.
Cuando él venía de esa derrota en el camino hacia Jerusalén, se encontró, bueno, lo que ahora es Jerusalén, realmente para la zona geográfica que ahora conocemos como Palestina, venía el rey de Salem. Este rey se llama, según lo que tenemos en la palabra, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué hizo él? Al nomás ver y encontrarse con Abraham, sacó pan y vino. Eso significa de que estaba haciendo una recordatorio de lo que nosotros sabemos perfectamente que es lo que la Santa Cena simboliza, que es la sangre y también el sufrimiento de nuestro Señor, pero más a esto recordar siempre la venida de nuestro Señor. En ese entonces estaríamos hablando de la venida del Señor para cuando Él viniese a esta tierra. Pero independientemente de eso, lo que hizo es un acto en el cual reconocía que Abraham tenía el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento pasa lo siguiente, vamos a ver, y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí aparece por primera vez en la Biblia la frase de entregar diezmos, no solamente la palabra diezmos o diezmarás, sino que es un acto en el cual Abraham, sin meditar, en el sentido de saber de que no sepa lo que iba a hacer, sino con el hecho del agradecimiento que siempre tenemos que tener hacia las provisiones que Dios nos da, le dio al rey de Salem, que también sabemos que en esa traducción de Salem significa rey de paz, pero también era el rey de Jebús, es decir, era el rey de justicia. De ahí usted puede armar el nombre Jebús Salem, que puede ser ahora en nuestra época traducido como o compuesto por el nombre Jerusalén. Este rey gobernaba esa tierra en la época de Abraham, donde Dios le había dicho a él que se fuese. Evidentemente, este es un acto muy importante porque ahora Abraham ya va en camino a mantenerse en los caminos del Señor permanentemente después de haber ido a Egipto. Ahora, ¿qué sucede? Viene de la guerra, se presenta Melquisedec y Melquisedec le bendice. Abraham toma en ese momento los diezmos de todo, no dice solamente del botín, sino que de todo lo que tenía y lo entregó a Melquisedec. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces vemos esto como que era un acto obligatorio y ahí viene lo primero. Acerca de los diezmos, según lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, siempre hay discusiones innecesarias, pueden haber preguntas, cualquier persona puede preguntar acerca de los diezmos y de las ofrendas, pero específicamente acerca de los diezmos, porque se entiende que una ofrenda cuando uno llega a la casa del Señor, a cualquier lugar y uno aporta algo para el mantenimiento de esa obra, de ese edificio, véalo como quiera verlo. Pero lo importante es que ahora estamos hablando de diezmos y esta es provisión en general de todo lo que Dios ha dado. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Cuando una persona que es nueva en el Evangelio hace este tipo de preguntas, pues hay que contestárselas y decirles que es un acto voluntario, que no es obligatorio, pero que tiene que salir de lo que hay en su corazón de una forma tal cual que sepa de que es quitar una parte de lo que tiene y darlo a la obra del Señor. Ahora, no está nadie obligado a hacerlo, mas sin embargo hay que enseñarlo, que para los cristianos es una bendición para todos y cada uno de nosotros. Tampoco nunca vaya a dar un diezmo con el objetivo de esperar algo a cambio económicamente hablando. Mucha gente confunde esto porque empezamos entonces a diezmar con la intención que se nos bendiga. Usted tiene que diezmar independientemente, pero no es una condicionante que por hacerlo usted va a recibir una bendición económica. Las bendiciones pueden venir de muchas maneras y es Dios quien te bendice en todos los ámbitos de tu vida, no solamente en lo económico. Si usted lo limita a eso, pues eso recibirá, pero y probablemente no lo reciba porque pueda ser desperdiciado.
pero usted va a tener bendiciones en la familia, bendiciones en el trabajo, bendiciones en su salud, bendiciones en sus negocios, bendiciones en las relaciones humanas que se le van a ir presentando continuamente. Van a ser personas de bien las que se le acercarán. Dios le alejará a usted de los enemigos, como lo hizo aquí también con Abraham, derrotando a los enemigos, es decir, poniéndolos fuera del alcance de lo que usted pueda tener. Esa es una parte. La otra es que la situación incluso llega a ser parte, en el caso de los diezmos, parte de debate, los cuales para el que es nuevo está bien, como le decía, pero cuando está entre hermanos, bueno sería no entrar en discusiones inútiles o llevar a opiniones sesgadas que se quieran imponer sobre otra persona porque una la ve diferente a la otra, lo entiende de una manera u otra. Otros entienden que diezmar es entregarle bienes a los siervos del Señor, bienes materiales, como entregarles arroz, frijoles, cosas de las cosechas, dependiendo las circunstancias, el lugar, las costumbres del lugar. Todo tiene su forma de verse y de entenderse. No podemos criticarle también. Mas, sin embargo, hoy que estamos en una época donde la comercialización se basa en base al intercambio de moneda, pues también se puede hacer de esa manera. La Biblia nos presenta el relato que prosiguió a la derrota de Kedorlaomer, rey de Elam, por parte de Abraham para rescatar a Lot. Cuando explicábamos de que esto estaba sucediendo, aquí pasa algo bien importante. Aparece el rey de Sodoma, que había sido derrotado, y por Abraham haber rescatado a Lot, también el rey de Sodoma salió beneficiado. Pero aquí pasa algo que quiero tomar muy en cuenta. Vamos a seguir hablando de diezmos, pero esto es lo que sucede. Dice que después de que le dio a Abraham los diezmos de todo, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Evidentemente, esta es una acción espontánea, pero premeditada de parte del rey de Sodoma, que no es nada bueno, no es ninguna persona con la cual tengamos que negociar, no es ninguna persona fiable, pero él inmediatamente está mostrando un interés particular acerca de los intereses que él tenía, porque dice claramente: dame las personas y toma para ti los bienes. Podemos verlo de dos maneras, que si él le entregaba los bienes, parte de estos iban a ir a caer a las manos de Melquisedec, y como le había bendecido, estaba buscando también el favor, como que la bendición de dar los diezmos es una compra de voluntad de parte de aquella persona que la pone hacia aquel que la recibe. No es de esa manera. Y también aparece la circunstancia en la cual esto no debe de ser dado a conocer, por decirlo de esa manera, hacia el mundo pecador, porque el mundo no lo va a entender, el mundo no lo ve de la misma manera, tiene sus intereses particulares. Pero también Abraham toma una actitud correcta y la que debemos de siempre poner en práctica, y le responde al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo. Esto también nos da a conocer algo muy importante, y es el hecho de que no debemos por qué deberle favores a un mundo en cuanto a las cuestiones del Señor. Las cosas que nos da Dios, Él nos las ha provisto, y no tenemos por qué estar relacionando que esas bendiciones puedan venir de la mano de un hombre. Así es de que Abraham hace lo correcto, porque él también estaba buscando la misma bendición, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que es lo que él había escuchado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que estos temas deben de ser discutidos específicamente en el área cristiana o cristocéntrica, pues evidentemente tenemos que tener el cuidado cuando lo manejamos con nosotros y cuando lo manejamos con el mundo. Ahora vamos a ver la parte en la cual doctrinalmente se enseña esto de este evento que sucedió con estos diezmos que Abraham entregó a Melquisedec. Inmediatamente después de este suceso, el rey de Sodoma, cuando trata de sobornar a Abraham, este acto nos marca algo muy importante.
En el libro de Hebreos, en la doctrina de la enseñanza que ahí está, no se relata la parte en la cual el rey de Sodoma quiso sobornar o quiso aprovecharse de la situación de lo que estaba haciendo Abraham. Quédate con los bienes y dame las personas. Como quien dice, todo este lo va a desperdiciar, no le importa, y yo me quedo con la mano de obra, yo me quedo con las personas a las cuales voy a tener que someter, sin darse cuenta que uno no puede estar dependiendo del hombre, sino que tiene que depender de la mano de Dios. Esa es la forma en la cual lo ve el rey de Sodoma. En el relato de Hebreos no encontramos esta peculiaridad. Vamos a ver lo que el libro de Hebreos nos enseña en el capítulo número 7 para que llevemos una mejor comprensión de lo que la palabra del Señor enseña acerca de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a buscar el capítulo número 7 del libro de Hebreos. Porque Melquisedec, estamos ya en Nuevo Testamento y vamos a hablar nuevamente de los diezmos relacionados a lo del primer capítulo, el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Porque hay personas que dicen que los diezmos están solamente en el Antiguo Testamento y no lo ven dentro del Nuevo. Realmente no tiene que ver estar en el Antiguo o en el Nuevo, porque los diezmos son de carácter permanente. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuidado con esto, con asociar que el hombre llamado Melquisedec era Jesucristo. No tiene nada que ver. Evidentemente, sí se le presenta como alguien que no tiene padre ni madre, pero no referido a Melquisedec, sino que a la figura que él representaba, porque de alguna manera u otra no se conocía el origen de la familia de este personaje, pero estaba sí, evidentemente haciendo una figura de lo que es nuestro Señor. Ahora, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué significa esto? La tribu de Leví era la encargada del sacerdocio y por lo tanto también en ese caso Melquisedec estaba representando ese sacerdocio al sacar el pan y el vino. Se presenta como un sacerdote pero también como rey, mas no aún así como con la otra peculiaridad de ser solamente rey y sacerdote, pero no profeta. Entonces, eso solamente se le puede aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, considerar cuán grande era que Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es decir, hay una iglesia que representará el trabajo que se realiza, que se hace para la obra del Señor. Es ahí donde tenemos de una manera sencilla, no hay que andar complicando el tema de los diezmos, es sencillo. Nosotros recibimos para la existencia, el mantenimiento, el sostenimiento de la casa del Señor. Y en esa casa del Señor, pues evidentemente hay responsabilidades, hay personas que trabajan para ello y también hay personas que se dedican al sacerdocio, tienen un servicio sacerdotal en las tardes, 1 o 2 veces por semana, y todos los demás días de la semana ellos se dedican a labores seculares en las cuales pueden dedicarse a sus carreras profesionales, ingenieros, doctores, amas de casa. Hay personas que se dedican a la enfermería, otros son comerciantes en su mayoría, muchos pastores se dedican al comercio, otros están involucrados en trabajos de 8, 9, 10 horas al día. Principalmente en este país donde habitamos es muy común que los pastores trabajen y también después se desarrollen en sus actividades. Hay otros que son asalariados que tienen una obra y no tienen la oportunidad de trabajar porque así han establecido un contrato como de trabajo.
En ese sentido, la persona se dedica solamente al sacerdocio y recibe un salario de parte de los hermanos que están dando sus diezmos y sus ofrendas. Se unen las dos en algunas ocasiones, en otras solamente se ponen primero los diezmos que van para la obra, algo otros dividen las ofrendas que es para gastos necesarios para el mantenimiento de la obra, incluyendo los salarios de los pastores. En otros lugares es lo contrario. Independientemente cómo se haga, lo importante es que se sepa que diezmar es un acto que todo cristiano debe de practicar, pero no de forma obligatoria, sino que de una forma voluntaria, y que en esa forma voluntaria tampoco hay cantidades, tampoco hay por qué estar fiscalizando a las personas de cuánto es lo que ganan para saber cuánto es lo que tienen que recibir y después exponerlos como que le deben al Señor, lo cual no es de esa manera que se debe de practicar. Abraham aquí no le presenta primero a Melquisedec un reporte de todos sus ingresos y después le dice te voy a dar un 10%, no, o un 5%, un 8%, un 20%, no importa la cantidad. Lo importante es que Abraham tomó del botín, lo entrega, pero también anteriormente nos dice que fue de todo. Hay que entender que también de las provisiones que él tenía. Dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 7 de Hebreos, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, hay una tribu de las 12 que se iba a encargar del sacerdocio, y a esa Dios le establece no tierra, sino que le establece la labor del sacerdocio. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Pero aquel cuya genealogía no es contada, es decir, Jesús, tomó de Abraham los diezmos. ¿A quién se le dan realmente? Por eso es que cuando uno le trabaja a una obra del Señor, lo tiene que hacer para el Señor. Cuando uno se retira por edad, por circunstancias distintas, lo que suceda, usted ya no puede continuar con la obra, la tiene que entregar a una persona, a usted le toca que emigrar a otra ciudad dentro del mismo país, fuera del país, por cuestiones del trabajo, a usted le dan una oportunidad para trabajar en otro lugar y tiene que entregar esa obra, etcétera. Lo que pase, no importa. Todo lo que ahí se hizo es para el Señor. Si alguien toma eso que se hizo para el Señor y hace mal uso de ello, no es contado hacia la persona que lo hizo, sino que aquella que lo destruye. Pero cuando se hace y se debe de hacer así como está acá, tiene que ser dedicado al Señor. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Por lo tanto, recalco, es dado al Señor. Y sin discusión alguna, y es que es lo que tenemos que hacer con los diezmos y ofrendas nosotros los cristianos, excepto cuando una persona que no es cristiana nos hace la pregunta. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Evidentemente, en este caso, dice que es bendecido por el mayor. El menor Abraham y el mayor es Jesús. Ahora, ¿quién nace primero? Evidentemente es Abraham. En ese caso vamos siempre a entender que aquel Adán nació primero y luego nació Jesucristo, y por lo tanto el mayor, en ese caso en edad, es el que se somete al que nació después, al menor. Pero en el caso de entenderlo de una forma cristocéntrica, una forma espiritual, sabemos perfectamente que el mayor siempre va a ser nuestro Señor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero esto aquí se queda, aquí se acaba, no es para los pastores, y los pastores que se aprovechan de los diezmos de los hermanos van a tener que pagar las consecuencias de ello. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En todo caso, todos tenemos que entender que hay una necesidad dentro de las obras, mas sin embargo, mal haría aquel que hace un uso inadecuado de las cosas del Señor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Uno está respaldado como pastor en el caso de
Abraham que paga los diezmos. Esto no inhibe al pastor de una obra a ser diezmador. El pastor de una obra tiene que también ser un diezmador, ya sea de lo que reciba de la misma obra o del trabajo que él realiza en forma particular y secular, ya sea, como decía, en sus profesiones, en sus oficios, en sus tareas, de cualquier área. Él tiene que aportar también para la iglesia cuando él es una persona que trabaja en lo secular. Y si vive exclusivamente de los ingresos de una iglesia, porque eso es lo que recibe, también de eso él debe de diezmar, debe de apartar. Luego vendrá la situación que si está aplicado esto de una forma ya cotidiana y que mejor me lo descuenten, no va a sentir el deseo, va a perder la ilusión, el sabor de agarrar un ingreso y apartar él, no que se lo aparten, porque entonces se vuelve el salario parte de lo cotidiano y no tenemos ese gusto. Lo podemos ver en una planilla, lo podemos ver reflejado, pero es como cuando usted paga los impuestos en un estado y usted recibe un salario, ya se lo descuentan, usted recibe un líquido. Pero ¿qué pasará si le dijeran no te vamos a descontar los impuestos y tú lo tienes que poner? Muchos se aprovecharían de ello y al final del año estarían muy preocupados de tener que pagar una cantidad que a ese sí le deben y obligatoriamente le tiene sobre usted una espada de Damocles que si no cumple pues va a tenérselas que ver con él. En el caso de nuestro Señor no existe eso, mas sin embargo si nos lo descontarían nos sentiríamos ese sabor de apartar para el Señor y dar. Pero cuando lo hacemos, de alguna manera u otra, aprendemos y nos sentimos mucho más sentimos mucha más satisfacción hacerlo. Por lo tanto, esto de los diezmos y ofrendas jamás tiene que verse como un acto obligatorio y es mejor hacerlo voluntariamente. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues, o sea, no había nacido, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el recibo del pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aarón, el primer sacerdote de la ley, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Estamos hablando que Jesús es el sacerdote sin ser hijo de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Entonces, si él no era de esa tribu, tendríamos que cambiar la ley. Y evidentemente Jesús viene a establecer un nuevo orden. Así es de que según el orden de Melquisedec, nosotros entonces no le estamos diezmando a la tribu de Leví, le estamos sembrando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que sería la tribu de Judá, pero no se está refiriendo a eso, sino que al orden que no tiene un origen ni fin, entonces viene de parte de Dios. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto lo encontramos en el libro de Salmos, que es un libro poético. En el Salmo 110, versículo 4, encontramos esta declaración. Por tanto, la última, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y este es un recordatorio para todos los pastores en la actualidad. El único sacerdote es Cristo.
Muchas veces los pastores nos sentimos inmortales, como que nunca vamos a tener que entregar cuentas, o como que el tiempo no pasa porque nos sentimos jóvenes de 30, de 40, de 50, 60 años, y no nos damos cuenta que tenemos que perecer en esta vida y nada nos llevaremos, todo es del Señor. Así de que trabajémosle con mucho corazón, con mucho ímpetu, y salgamos siempre permanentemente delante del Señor. Viene un último versículo para terminar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, vamos a terminar hasta acá. Este es un tema que tiene que ver, usted tome entienda este mensaje que acaba de recibir, póngalo en práctica, de corazón, sepa que también si a usted le toca que ser un pastor de una obra, tiene también que, ya sea que reciba, aportar, ya sea que usted trabaje en lo secular, también aportar para la obra del Señor, y nada de lo que hay del Señor tenemos por qué tomar nosotros para sí, ni para nuestro beneficio, porque un día nos tocará que entregar cuentas, tanto en esta tierra como también en el cielo. Y cuando ese momento se dé, nosotros simplemente tenemos que entregar sin tomar nada de lo que de allá se había provisto. Todo tiene que quedar en el Señor, y Dios compensará siempre tu vida cuando llegue el momento en el cual, ya sea que sigas trabajando en la obra del Señor o aportándole a ella de una forma distinta. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios les bendiga a todos. Espero solamente algo muy importante, que comparta este mensaje, que se inscriba a la página de Facebook y también a la de YouTube se suscriba. Estamos como @Pastor Julio Abdalá en YouTube. Dele la suscripción y a la campanita. Puede también compartirlo, y en Facebook estamos como Pastor Julio Abdalá. También estamos en la otra plataforma para que usted, de la que está relacionada al Facebook, para que usted también pueda seguir escuchando las predicaciones.